tiene las dos. Tengo una niña que tenía la atresia esofágica, la operamos, le hicimos la colostomía y le hicimos la reparación del esófago, las dos cosas, y después se le hace la reparación del ano. Ahora vamos a ver. Es un problema de la embriogénesis, no se sabe exactamente qué lo causa. El recto no se forma y hay el septum que separa el recto con la parte anterior, tampoco se forma, y entonces va a quedar el recto unido a las estructuras que están por delante. ¿Qué hay por delante en un varón? La uretra. ¿Y qué hay por delante en una niña? La vagina. Entonces tú nunca vas a tener en una niña un recto que hace una fístula a la uretra, porque está la vagina de por medio. Y en un varón va directamente a la uretra. ¿Ok? Y todos estos niños van a tener asociados malformaciones urológicas hasta un 50%. Algunos tienen un riñón, otros tienen problemas de la vejiga o se forma una cloaca en las niñas. Se tiene que tomar 3 cosas cuando van a hacer el diagnóstico. Lo primero, el sexo, porque eso te va a decir hacia dónde va la fístula. 2, la presencia o no de fístula, porque eso es lo que te va a decir si tienes que correr a hacer una cirugía o si puedes todavía tomarte un chance. Y tercero, la altura de la bolsa, que eso ya nos preocupa a nosotros los cirujanos, dependiendo de la altura del recto donde quedó, entonces el tipo de cirugía que se le va a ofrecer. En los varones casi siempre, cuando tú ves una malformación que no tiene ano, tú puedes estar casi seguro que ese recto va a terminar en la oleta anterior. Y en las niñas casi siempre tiende a desembocar en la vagina, pero no es la vagina adentro, es en el vestíbulo vaginal, queda por delante del himen, y aunque es vagina, está por delante del himen y nosotros le llamamos vestíbulo vaginal. No es que la fístula está ahí arriba en el útero, no, la fístula sale al vestíbulo vaginal y es la más común. Entonces podemos tener malformaciones dependiendo si es varón o si es mujer. Si es varón podemos tener algo tan sencillo como el ano quedó un poquito anterior y salió en el periné, o algo más complejo que ni siquiera se formó una fístula, y en las niñas también podemos tener algo como un ano anterior, una fístula vestibular, o algo tan complejo como una cloaca. ¿Okay? El defecto más común en los varones es que el recto salga hacia la uretra. ¿Okay? Y la malformación más compleja es la cloaca en las niñas, porque las niñas son más complejas. No lo digo porque las mujeres sean más complejas, no me malinterpreten. Lo digo porque allá abajo la formación de su aparato ginecológico es más complejo que la formación del varón. Entonces esta niña sale la uretra, la vagina y el recto, salen todo en un solo canal común, y eso es muy complejo, eso se le llama cloaca. La malformación anorrectal sin fístula, que no tenga fístula ni uretral, ni vaginal, ni nada, es menos del 5%, es muy rara, pero sí se ve. Entonces, empezamos con algunos ejemplos, vamos a apagar la luz. Entonces, aquí vemos que pareciera, ya les dije que hay casos de estos niños que nacen y se van para la casa. Y cuando la señora viene al control, o a los 3 días dice, doctor, es que mi hijo no me evacúa. Y cuando vemos es que no tiene ano. O se van y cuando regresan, dije, no, doctor, yo no sé, yo pensaba que el ano era normal que lo tuviera así. Una vez llegó una señora diciendo que no, yo pensaba que era normal que la niña evacuara por la vagina. Y después cuando crecían, entonces se le formaba el ano. O sea, de todo pasa. Así que no piensen que las mamás deben de saberlo, que no debe evacuar por la vagina. Y dicen, no, yo pensaba que eso era normal que evacuara por ahí y después se le formara el ano. Entonces, aquí vemos que aquí hay algo que no está normal. Y cuando vemos así, el ano está saliendo un poco más adelante de lo que debe salir. Él tenía que haber salido aquí atrás, ahí no se ve, tenía que haber salido 1 centímetro atrás y salió hacia adelante. ¿Okay? Aquí lo vemos así, y acá vemos donde está el puntito rojo, es donde tenía que haber salido el ano, donde tenía que haber salido el recto, ahí se tenía que haber formado, pero no, el recto salió en el periné. Y uno dirá, bueno, pero eso no se puede hacer así porque yo lo veo bastante bien. Lo que pasa es que eso alteraría el proceso de defecación del niño y eventualmente se va a ir tapando y va a tener un estreñimiento demasiado severo, y entonces hay que colocarlo en el sitio donde debe salir, donde estaba el músculo elevador del ano. Entonces sí, estos pacientes hay que repararlo y poner el ano donde corresponde, en el centro del complejo muscular.
del elevador del ano, no se puede dejar ahí, porque eventualmente cuando el niño cambie el de lactancia materna o de leche o de fórmula y que empiece a comer sólidos, el niño se va a empezar a tapar. Entonces aquí vemos una fístula pequeñita en el perineo. Ahí cogemos nosotros y le ponemos un Medicut, esto es lo que se usa para canalizar, claro, eso no tiene la aguja, nada más el plastiquito, y por ahí la metemos, lo irrigamos y vemos que sí, que hay salida de meconio. Entonces tenemos todas estas espectros de malformaciones, pacientes que tienen el ano anterior porque tenía que haber salido atrás y salió ahí, el de al lado, que ese es un varón, pero se ve que hay como, no es el ano clásico con el esfínter, sino que eso se ve como abierto, con mucosa. Y esta es una malformación anorrectal sin fístula. Por más que la buscamos, no tiene nada, no tiene por dónde se le formó. Lo abrimos, lo revisamos, buscamos, y si ven, nosotros le llamamos uninalgo, o sea, pareciera que tuviera una sola nalga, no tienen el espacio de la formación del rafé clásico del ano, del pliegue, entonces se ve plano y no tiene ano por ningún lado ni tampoco fístula. En el rafé escrotal también se pueden formar fístulas. Y el último caso que tuvimos estaba así, y lo fuimos buscando, y a través del rafé pudimos encontrar meconio, y a través de eso lo fuimos abriendo y pudimos dilatar y sacar el meconio por ahí. También tenemos esta imagen que es clásica de malformación anorrectal, que se forma como una isla de piel, un asa de balde, que es lo que se le dice, y detrás está el ano. Y uno dice, bueno, corto eso ya, no, porque el ano está en el periné, el ano está anterior, entonces hay que desmontar el ano y colocarlo exactamente en el sitio donde va. ¿Cómo nosotros buscamos en la cirugía? Después van a ver, no cómo nosotros buscamos, porque tenemos un estimulador especial, y con ese estimulador nosotros buscamos exactamente dónde se encuentra el centro del complejo muscular del elevador del ano, y entonces lo colocamos dependiendo de dónde el estimulador nos marca que va al centro. Aquí nosotros vemos, no hay fístula por ningún lado, revisamos, bueno, no tiene fístula, y cuando vamos a ver, tiene meconio en la uretra. Entonces nosotros sabemos que ese recto está saliendo en algún lugar de la uretra. No sé si es la uretra vulvar, no sé si es la uretra prostática, pero está saliendo en la uretra porque está saliendo meconio por la orina. Entonces, aquí vemos esta niña, ahí vemos la sonda que está entrando en la uretra, pero no sabemos si tiene o no tiene fístula. Entonces, lo que hacemos es que con una pincita o algo lo vamos buscando, y entonces la flecha amarilla marca la uretra, la flecha blanca está mostrando la entrada de la vagina, y la flecha roja, donde está la pinza, ahí está mostrando donde está saliendo la fístula. Esto no es una cloaca, porque si ven, las tres estructuras están afuera y se ve la forma de la vagina, la forma de los labios mayores y menores, se ve todo bien formado, pero la flecha roja, en vez de salir donde está el punto, la cruz roja atrás, salió adelante y está saliendo en la fístula. Entonces lo que hacemos es dilatarla, metemos esa pinza no está entrando por la vagina, esa pinza está entrando por la fístula, y estamos tratando de dilatarla para que el niño pueda evacuar. Entonces, aquí se ve, aquí estoy separando con los dedos, y se ve donde está la flecha roja, esa es la fístula que está saliendo en el introito vaginal, en el vestíbulo vaginal. Y es muy difícil, pero nosotros hacemos así, y cuando el niño nace, tú ves meconio, y ella dice, la niña evacuó, se la puede llevar, señora. Pero lo que no se está fijando la enfermera o el médico que está en cuarto de niños es que el niño no está evacuando por el ano, está evacuando por la vagina, la niña está evacuando por la vagina. Entonces lo que hacemos es, bueno, sabemos que tiene una fístula, ahora vamos a buscarla. Entonces limpiamos, y después que limpiamos, la buscamos y vemos el huequito ahí. Decimos, tiene una fístula vestibular, es una niña, que es la malformación anorrectal más común en niñas, y ya sabemos que tiene su fístula, ¿ok? Pero otros casos, si vemos como el de la foto a la derecha, cuando lo limpiamos, vemos así. Y ahí sí eso es una cloaca, porque todo está saliendo por un canal común. Y entonces el manejo de la cloaca es completamente diferente a este de la fístula. ¿Ok? Entonces, esto es una cloaca.
tratamos de separar los labios mayores, tratamos de separar los labios menores, y lo único que vemos es un solo orificio común. Y de ahí adentro va a salir orina, va a salir moco de la vagina y va a salir el meconio. Entonces, en algunos casos hacemos colostomías, y cuando hacemos la colostomía, vemos acá abajo la fístula que va a la uretra. Es un varón, y aquí está la fístula, y esta es la uretra que baja. Entonces, aquí está la vejiga, esto es el cuerpo. Estamos metiendo un medio contraste en la colostomía. Y aquí viene la fístula y pinta la uretra hacia el pene y hacia arriba a la vejiga. Y ahí está la fístula recto-uretral. Aquí vemos varias imágenes. Aquí la imagen. Fístula, vejiga, recto. Y es un método que se utiliza para hacer el diagnóstico que tiene la fístula. A estos pacientes ya se le había hecho colostomía, ¿no? Entonces, el diagnóstico tú lo puedes sacar solamente con examinar el periné meticulosamente, ¿no? Entre el 80-90% del diagnóstico tú lo haces nada más viendo. Ah, mira, ya aquí está, no tiene ano, es una malformación rectal. Ahora falta clasificar qué tipo de malformación, pero la mayoría se puede hacer. 50% van a tener malformaciones asociadas, así que hay que buscar si no tiene cardíacas y renales principalmente. ¿Ok? Algunos de estos pacientes no tienen coxis, otros tienen hemivértebra, otros no tienen sacro, otros tienen un solo riñón, también malformaciones cardíacas. Entre más alta la malformación anorrectal o más compleja, más probabilidad que tenga otras malformaciones genitourinarias. ¿Se acuerdan el onfalocele que le dije que no importa si es grande o pequeño, el onfalocele pequeño puede tener más malformaciones y el grande puede que no tenga ninguno? No, aquí sí, entre más compleja es la malformación, más probabilidad que tenga algo. Entonces ahora vamos a ver unos algoritmos para que vean más o menos y nos ayuden a pensar cuando vemos uno de estos casos en recién nacido. Entonces tengo un niño, examino el periné, no veo que tiene ano, y entonces empiezo a ver, si no hay orificio en el periné y hay meconio en la orina, entonces yo sé que tiene una fístula uretral. Pero si no tiene, es una malformación sin fístula. Y si tiene un orificio estenótico anterior, yo sé que es una fístula perineal. Facilito. Si el ano sale anterior, es una fístula perineal. Si no tiene ano del todo, busco si tiene meconio en la orina o no. Si no tiene, entonces es sin fístula. Si tiene, es con fístula. En las niñas es un poquito más complejo, pero si tiene el orificio estenótico está anterior, es una fístula perineal, pero si tiene meconio, entonces busco si realmente es una fístula vestibular, y si es un solo orificio, entonces es una cloaca. Y si no tiene por ningún lado, entonces es una malformación sin fístula. ¿Ok? ¿Qué estudios nosotros le hacemos? Bueno, hacemos radiografía, ultrasonido, ecocardiograma, citograma misional, evaluamos todo. Pero hay una radiografía que se llama invertograma, que es una radiografía que nosotros tomamos cuando el niño nace, pero no de una vez. Porque hay que esperar que el niño trague aire y el aire llegue hasta el recto para poder hacer este estudio. Y eso se tiene que hacer 12 horas después del nacimiento. Por lo menos 12 horas, porque si el niño nace y a las 4 o 5 horas le estás tomando la placa, probablemente no ha llegado aire hasta el recto y entonces no vas a tener exactamente lo que quieres. Y lo que se hace es donde va el ano, el área donde nosotros identificamos que debió haber salido el ano, marcamos con un balín o con una marca de plomo para que salga en la radiografía y vemos dónde está el recto y se mide esa distancia. Y esa distancia nos va a decir qué tan lejos está el recto para yo planear mi cirugía. Eso lo hago yo, eso no lo van a hacer ustedes, pero nosotros lo hacemos para que vean más o menos cómo se hace la planeación. Entonces otros algoritmos, si es un varón y yo hago el invertograma y veo que la piel está muy cerca, yo puedo suponer que puedo hacer la cirugía en un solo tiempo. Pero si veo que la piel tiene más de 1 centímetro de distancia, o es una fístula recto-uretral alta, o si es una malformación sin fístula y está muy alta, tengo que hacer la colostomía y no puedo hacer la reparación al momento del nacimiento. ¿Okay? Y si es una niña y no se ve meconio, porque si se ve meconio y no tengo que hacer ningún invertograma, eso es cuando no se ve meconio, entonces le hago el invertograma y si veo que está muy lejos, entonces le hago la colostomía, o que es una cloaca. Y si veo que está muy cerca,
Entonces puedo suponer que puedo hacer la cirugía. El tratamiento inicial del recién nacido es sonda nasogástrica, porque ese niño va a empezar a tragar aire y como no tiene para dónde salir ese aire, yo no debo dejar que trague tanta aire. Así que lo que hago es, apenas identifico eso, es colocarle una sonda nasogástrica, dejarlo nada por boca, ponerle una sonda nasogástrica y preparar el traslado. Entonces, como sé que no va a comer, lo canalizo, le pongo venoclisis, preparo. Entonces, otra vez, yo estoy en Yavisa y tengo que trasladar a este niño porque nació anoche. Tú vas a correr a las 3 de la mañana a trasladarlo. No. Tú lo canalizas, le pones una sonda, lo preparas y en la mañana lo trasladas con toda la calma. Pero sí tratas de definir qué tipo de malformación es. Entonces, ese es el manejo inicial. Estos pacientes se distienden mucho, así que hay que ponerle la sonda nasogástrica. El tratamiento es quirúrgico, dependiendo. Si yo tengo una fístula recto vestibular a la vagina, al introito vaginal, eso yo lo puedo dilatar con unas pincitas o unos dilatadores especiales y dejo que la niña empiece a evacuar por ahí, y cuando la niña crece y tiene 2-3 semanas o un mes o 2 meses, yo puedo hacer la cirugía en un solo tiempo y me ahorro tener que hacerle la colostomía. Si es un ano anterior, también puedo hacer un solo tiempo. Pero en aquellos casos donde el ano es muy alto o tiene una fístula recto uretral, entonces voy directo y le hago la colostomía porque sé que no puedo hacer la reparación. Pero tengo que hacer la colostomía a los 2, máximo 3 días de nacido. Si nació ayer, lo trasladaron hoy, tengo que programar para mañana, más tardar pasado, hacer la colostomía. Entre más tiempo pasa, más se va a distender y la cirugía va a ser más compleja y el niño se va a poner séptico porque está obstruido. Entonces tengo que apurarme en hacer la colostomía. No es que tiene que correr hoy, ya, en 2 horas, corre, pero sí, de hoy a mañana tengo que prepararlo y hacer la colostomía. Entonces, cuento. Este señor que ven aquí es el doctor Alberto Peña, que es el que ha descrito todo y ha escrito como 200 libros sobre este tema. Entonces, como yo le dije que hoy iba a ser un día así tranquilo y vamos a echar cuentos, este señor se va con la esposa, tuvo un hijo que tuvo problemas y se fue a Boston. Y estando en Boston, vio que había algo que se llamaba cirugía pediátrica. Y que, oye, qué chévere esto. Porque el hijo estaba enfermo. Al final se terminó enamorando de la cirugía pediátrica y le dijo a la gente de Boston, oigan, yo me quiero quedar aquí. Y la gente de Boston le dijeron, mira, nosotros nada más tenemos espacio para un residente internacional. Así que si usted se queda aquí, nada más podemos recibirlo un año. Después tendrá que ver a dónde se va. Si ustedes saben, en Estados Unidos tú empiezas la residencia en un sitio, pero eso no te asegura que tú vas, como en Panamá, que vas a hacer los 3-4 años en ese mismo lugar. Tú empiezas ahí y ellos empiezan a disminuir y se empiezan a quedar con los mejores, y si no quedas en el siguiente año, tienes que irte para otro hospital para continuar tu residencia. Así que te podemos asegurar el primer año, el segundo año tienes que ver para dónde te vas. Y él dice, ok, se va a México, pide los permisos, pero en México le dijeron, no, nosotros solamente te damos permiso por 2 años. Y dice, sí, pero la residencia son 3-4 años, yo qué sé cosa. No, pero nosotros nada más te damos permiso por 2 años y después tienes que regresar. Más o menos parecido a como están las cosas ahora aquí, que tú terminas una residencia y quieres hacer una especialidad y que no, tienes que cumplir tu residencia y tienes que pagar y después tienes que, todo un enredo, que eso hay que cambiarlo. Así que ustedes tienen que hacer insistir y hacer huelga porque eso no está bien. Así que él dice, bueno, me voy, denme mis 2 años, yo me voy y llego a Boston y no importa, denme mi año, yo veo cómo resuelvo, ya. Cuando se está terminando el primer año, se empieza a despedir de la gente y que, ay, gracias, excelente año, excelente, bueno, ni modo, ya estoy buscando, pero no he conseguido, si no me voy a tener que regresar a México. Y lo llama el jefe y le dice que, oye, Alberto, ¿tú sabes Miguel, el que viene de Guatemala? Le dio hepatitis y no va a poder continuar el segundo año. ¿Tú crees que tú puedes hacernos el favor de quedarte un segundo año con nosotros? Y Alberto dice, bueno, ni modo, voy a tener que hacerles el favor de quedarme un segundo año. Y dice que me salieron las cosas. Cuando está terminando el segundo año, ya se tiene que regresar a México y se empieza a despedir la gente. Bueno, tal. Hay un golpe de estado en México, los militares cambian, toma otro, nadie se acuerda de él. Él dice, bueno, si no me llaman, yo me quedo, y se queda allá. Y termina cirugía pediátrica.
Y qué cosa que cuando termina cirugía pediátrica regresa a México y están abriendo la ciudad hospitalaria, que es como el Hospital La Raza, una cosa así. Y dije, wow, estoy llegando de mi residencia y están abriendo la ciudad hospitalaria. Y uno de los militares, que era primo de él, le dice, Alberto, mira, tú vienes de Estados Unidos, tú estás bien formado, yo te voy a poner a ti de jefe del servicio de cirugía pediátrica del nuevo hospital. Y bueno, perfecto, y claro, viene de Estados Unidos, viene rankeado. Así que él coge y llama a un grupo de puros pelados jóvenes, y dice, vamos a armar nuestro servicio a nuestro gusto. Y empiezan a armarlo, y a él se le ocurre, y dije, bueno, pero no es que todos vamos a hacer todo, vamos a dividirnos el trabajo. Y uno dice, bueno, a mí me gustan hernia fragmática y tórax, yo me voy a quedar con la hernia fragmática. Y tú no me gusta hígado y esto, yo me voy a quedar con hígado. Y ti no, yo me gusta intestino y estas otras cosas. Y así se fueron dividiendo. Y como a nadie le gusta ano rectal y a nadie le gusta esa área, y en ese entonces, en los años 60, nadie sabía nada de eso, porque la forma como se operaba era completamente diferente. Y dice, bueno, yo soy el jefe, bueno, nadie quiere eso, yo me encargo de allá atrás de eso, que nadie quiere saber del resto. Así que él se empieza a encargar. Y dice, bueno, pero voy a empezar a estudiar esto porque nadie sabe nada. Y empieza a hacer disecciones en fetos y en bebés recién nacidos muertos. Y empieza a ver todo el complejo muscular, empieza a ver el órgano, y empieza a describir todas esas cosas, empieza a hacer artículos, empieza a hacer esto. Muy interesante. Y un patólogo de Brice en Estados Unidos se entera de que un loco mexicano está haciendo un poco de disecciones sobre el complejo muscular. Y llega a México y dice, oye, yo quiero ayudarte, me interesa mucho lo que tú estás haciendo. Ah, bueno, perfecto, ven, tal. Y preparan un artículo que iba a salir en el Journal de Cirugía Pediátrica. Pero 2 meses antes sale el mismo artículo en el Journal de Patología de Brice Peña. Y a los 2 meses sale el mismo artículo en el Journal, porque sabes que cuando tú mandas los artículos, tú los mandas muchos meses antes. Así que esos artículos ya estaban corriendo en la publicidad, ¿no? 2 meses después sale en el Journal de Cirugía Pediátrica Peña de Brice. Y los gringos no les gusta ese relajo. Y los llamaron a capítulo como está en 2 artículos, tú no puedes repetir artículos en 2 diferentes revistas. Y los llamaron y dijeron, no, esto que pasó, pero como los gringos se enteran de todo, se enteraron que de Brice había falsificado la cosa y se había autopuesto, ¿cómo le dicen? Cuando tú hiciste algo que no debías, y se dieron cuenta los gringos y le dieron todo el crédito a Peña. Y como le dieron todo el crédito a Peña, se empezó a volver famoso. Y entonces lo llaman de Nueva York y le dicen, ven acá, ¿tú qué estás haciendo allá? No, que esto, como había estudiado en Estados Unidos, tenía los diplomas, y lo llama para ir a trabajar a Nueva York por todos los trabajos que había hecho. Y se va a trabajar a Nueva York. Entonces, esta historia que yo le estoy contando, él mismo nos las contó un día que dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a hablar de malformaciones anorrectales, yo voy a hablar de mi historia. Y él le llama a él serendipity, que es serendipia, que es trabajar para el éxito, pero tener un poquito de suerte. Él dice, si yo no tengo un poquito de suerte, a mí no me sale, pero yo trabajé, pero me salió por suerte, porque todas estas cosas que él nos contaba, dice, todo eso fue suerte. Y él escribió un libro sobre este tema de serendipia. Entonces se va a trabajar a Nueva York, crea su clínica de malformaciones anorrectales, se asocia con Levitt, que era otro socio del gringo, hacen 1000 estudios, se pasan por todo el mundo dando clases y dando su curso de malformaciones anorrectales, hizo no sé cuántos libros, no sé cuántos artículos, se jubiló y ya dice, bueno, ya me voy a jubilar. Y lo llamaron de Cincinnati. Y se dejó Nueva York porque ya se iba a jubilar y lo llamaron de Cincinnati y ha creado otra clínica en otro lado. Levitt se quedó en Nueva York y él se fue y creó otra clínica porque dijeron, no, tú no te puedes jubilar. Algo así como Fernando Alonso, que se va a jubilar y lo vuelven y lo llaman y lo ponen a correr y ya tiene como 50 años y sigue corriendo. Bueno, así mismo. Y el viejo sigue dando clases y sigue operando y todo el mundo respetado. Hoy día hay otros mexicanos como De la Torre y otros que han seguido su trabajo. Incluso todas las técnicas que él ha puesto aquí se hacen por técnica abierta. Y ya hoy día existen las técnicas laparoscópicas para esta corrección. Entonces, echado el cuento, como vemos aquí, inspección, el 80-90% yo puedo hacer un diagnóstico y saber de qué se trata y planear mi cirugía. Pero si yo tengo duda, que es el 10 al 20%, entonces le hago el invertogramo y decido si voy o qué voy a hacer. Lo mismo en las niñas, el 90% de las niñas va a tener una fístula. El 10% va a tener una
perineal, una fístula perineal o vestibular o meconio. Entonces ya yo sé qué debo hacer. Y solamente un 10%, entonces tengo que hacerle el invertograma. Entonces, si yo tengo una malformación, una fístula perineal, yo tengo que levantar el recto, cortar hacia atrás y colocar. Definitivamente es una cirugía abierta, esta parte no hay laparoscópica, pues solamente es colocar el ano hacia atrás. Y después que lo tengo ahí en su sitio, ya yo, esa es más o menos la cirugía, esa es la más sencilla. Si no tengo esto y no puedo hacer la cirugía, entonces le tengo que hacer una colostomía. Esta es una colostomía dos bocas. Existen varios tipos de colostomía, ustedes ya lo dieron adultos. Está la colostomía Hartmann, que es la de una sola boca, y el pedazo distal queda adentro. Está la colostomía en cañón de escopeta, está la colostomía en asa y está la colostomía divorciada. Divorciada porque ambos cabos están separados, y esta es la que nosotros hacemos en niño. Abrimos, sacamos y entonces el niño empieza a evacuar ahí. Y posteriormente, entonces se va haciendo la corrección. Caso 1. Tengo una niña, no tiene nada, no tiene ano, no tiene nada, pero cuando yo le empujo el abdomen y le hago presión, ¡clup!, tiene meconio en la vagina. Y que, bien, ya tengo el 80-90% de mi diagnóstico. Y cuando yo veo por aquí, cojo un dilatador y adelante, un poquito más adelante del dilatador de la vagina, y el dilatador está entrando hacia atrás. Y ahí yo sé, ok, tengo mi fístula, la dilato y posteriormente entonces programo la cirugía para colocar la fístula en el área del ano donde debe ir. Caso 2. Aquí, una niña no tiene ano, abro el introito vaginal y ahí estoy viendo ahí que se ve un huequito en la parte de atrás. Si ustedes ven aquí, esto que se ve así como una florecita, ese es el himen. Este es el himen, que se ve así como una florecita. Y este huequito aquí, que está en la B de la vagina, en la partecita aquí, esa es la fístula. Así que ustedes cuando ven una niña recién nacida ven que se le sale como una babita, ese es el himen, ese es el introito vaginal. Entonces, esta niña, esta es una cirugía, los ponemos así boca abajo, los preparamos y luego hacemos la corrección. Entonces, esta es una niña con una fístula vestibular, levantamos el recto, abrimos hasta atrás, hasta el sacro y colocamos el recto en su sitio. Y esta es más o menos la cirugía de Peña, la que hacemos. Este es un varón que se le hizo la colostomía, pero ahora hay que hacerle la cirugía. Entonces lo mismo, lo colocamos en esta posición y miren las disecciones amplias que se hacen. Hoy día con la laparoscopía es menos lo que se hace. Debería buscar las imágenes de las últimas laparoscopías. Y créanme, es hasta más fácil con la laparoscopía que por abierta. Entonces estos niños se siguen toda la vida los sigues, porque pueden tener un aspecto que va desde incontinente hasta estreñido. Entonces, ¿se acuerdan los niños hermanitos que yo les dije que son guras? Bueno, un niño está estreñido y la otra está incontinente. Entonces hay que tratarle eso, porque ellos no tienen, así mismo como no se formó el recto, no se formaron las terminaciones nerviosas. Y entonces el movimiento del recto, la peristalsis para empujar las heces hacia afuera, al final del recto, ese último cachito, no lo tienen. Tampoco tienen sensibilidad en el área, porque las terminaciones nerviosas no dejan que se abra y se cierre el esfínter. Entonces no sienten, ellos no saben diferenciar entre un peito, entre que viene algo, entre ganas de hacer, que si tienen ganas de hacer, que si va a salir heces o no va a salir heces, o si son heces o son gases. Esa parte de ellos no la tienen bien definida. Entonces se le realiza algo que se llama biofeedback, que es una terapia de retroalimentación a través de programas de computadora y estimulaciones sacras para que ellos vayan aprendiendo a mover el sacro y a mover toda el área del complejo muscular que los ayuda a ir al baño. ¿Ok? Entonces, esto es más o menos un vistazo de malformaciones anorrectales. Yo los pacientes los veo de por vida hasta que tienen 15, 16 años. Porque tienes que enseñarles cuando ya son adolescentes cómo tomar sus laxantes, cómo hacerse sus enemas, cómo limpiarse, etc. Preguntas de malformación anorrectal. Diga. Usted mencionó las malformaciones del tracto artificial bajo, pero yo quería saber si existían fístulas
rectovesicales o provesicales? No, casi siempre es a la uretra. Difícil que haya, son anecdóticas las fístulas a la vejiga. Incluso a veces el radiólogo dice, no, yo creo que la fístula es a la vejiga. Yo digo que no, no es a la vejiga. No, que yo veo que se llena la vejiga, no es a la vejiga. Yo estoy seguro que es a la uretra. Y cuando hacemos la cirugía encontramos que es a la uretra y las buscamos. Y los pacientes que no tienen fístula, el recto termina pegado a la uretra. Nada más que no se formó la fístula, sino que terminan unidos. Pero no hay un puente de fibrosis, pero no hay la comunicación. Pero sí está unido también. Porque el tabique de separación entre el recto y la vía urinaria no se formó tampoco. Sí. Cuando se hace en varias partes, ¿cuánto tiempo sería el total? ¿Cuánto demoraría? Realmente debes hacerlo, por ejemplo, le hace la colostomía cuando nace, a los 2-3 meses le estás haciendo la cirugía de descenso, y antes que cumpla el año, 2-3 meses después, como los 8 meses, le estás cerrando la colostomía. Entonces yo les digo a las mamás que trato de que en el primer año de vida tratar de salir las 3 cirugías: colostomía, reparación y cierre de colostomía. Entonces, si es una cloaca, ya la cosa cambia. Entonces eso hay que esperar que el niño crezca y que esté más grande. Puede bajar por la colostomía, y cuando está más grande entonces se hace la reparación, porque es una reparación muy compleja. Entonces seguimos con hipertrofia de píloro. Sí. Yo había leído que el hepatograma ya no se realizaba tanto versus una radiografía con rayo horizontal. Es que el invertograma es una radiografía con radio horizontal, pero antes lo que hacían era guindar al bebé boca abajo para que el aire suba. Entonces, claro, van a guindar al peladito por las piernas, y entonces que el aire suba. Entonces por eso le llaman invertograma, porque estaba invertido. Pero hoy día es así, lo acuestas así con la nalguita hacia arriba y le tomas la radiografía con rayo horizontal, pero a esa placa le siguen llamando invertograma. Esa radiografía de que el bebé acostadito con la nalguita levantada, con el rayo horizontal, ese es el invertograma hoy día. Antes los guindaban, como cuando antes le daban eso. Y si el paciente al examen físico no observa una fístula, entonces ahí así algo, El invertograma, no esa placa así, con la nalguita, que es esa. Los técnicos de radiología saben, ellos cuando tú le pides invertograma, ellos los colocan así, acostaditos así, con la nalguita levantada, y le toman el rayo horizontal. Ellos saben, ellos no los guindan ya, no te preocupes, nadie va a guindar a nadie, ya eso no se hace. Eso lo hacen los pediatras, los neonatólogos. Sí, los Nada. Para el tono muscular. sí. Entonces ahora dejamos a los niños y empezamos a crecer, porque todo lo que hemos visto son recién nacidos. ¿Ok? Así que esta hipertrofia de píloro, así, hipertrofia de píloro, es también conocida como estenosis hipertrófica congénita del píloro. Primero, no es una estenosis, y segundo, no es congénita. ¿Ok? Porque no es una estenosis real, es una hipertrofia de los músculos, y no es congénita porque el niño no nace con esto, él lo desarrolla después. Son niños que nacen completamente normal. ¿Ok? Se puede hacer el diagnóstico de malformación anorrectal prenatalmente, muy difícil, porque el colon no se dilata, tendría que dilatarse el colon para que el ginecólogo la sospeche. ¿Se puede hacer el diagnóstico de hipertrofia de píloro prenatalmente? No, porque esto es algo que se desarrolla después, o sea que no hay nada que le puedas hacer un diagnóstico prenatal, porque esto no es algo congénito. Entonces no es una estenosis hipertrófica congénita del píloro, porque no es congénita, ni hipertrofia, ni es estenosis. ¿Okay? Aquí lo que hay es una hipertrofia y una hiperplasia de las fibras musculares que causan un engrosamiento del píloro y la falta de relajación. ¿Okay? La incidencia es mucho más. Si ven, es 3 en cada 1000 nacidos vivos, y es más común en varones que en mujeres. Incluso se dice que es más en las mujeres primíparas
que en las otras se ha visto que hijos de padres que tuvieron hipertrofia de píloro, los hijos tienen. Entonces cuando vamos a operar, dije, sí, lo vamos a operar. Y el papá dice, bueno, lo vamos a operar. Y sale la abuela, Jorge, a ti te operaron de eso cuando estabas en el seno. Así que, y que si tú ves esa cicatriz que tú tienes ahí, sí, eso lo que... esto de aquí es que me operaron de píloro. Y que sí, y no sabe ni siquiera el papá que lo había operado. Y sale la abuela a decir que, mira, el papá lo operaron de eso cuando estaba recién nacido. Así que sí hay algo de por qué lo afecta, nadie sabe. Así que será ligado al X o lo que sea. Y hay un montón de cosas, pero no se sabe exactamente. Es un producto del desarrollo postnatal, ya dije que no es congénito. El ultrasonido prenatal no hace diagnóstico y no da síntomas al nacimiento, todo eso ocurre después, y lo que ocurre son vómitos biliosos. Los niños vomitan verde, ¿verdad? No. ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Claro que no, ¿verdad? Porque eso es en el píloro. ¿Y dónde está el ampolla duodenal? Está después en la segunda porción de duodeno. Yo estoy acá en el píloro donde empieza la primera porción. Entonces, no biliosos, no biliosos. Si un niño te está vomitando bilioso, no es hipertrofia del píloro. ¿Y cómo es los vómitos? ¿Quién ha tomado aquí leche agria? Esa, a mí me encanta. Esa que tú vas ahí en Quesochela, yo paro en Quesochela y pido mi leche agria de Quesochela riquísima. Bueno, agarra la leche, la tiras ahí y la haces así y eso se ve como cortada la leche. Así son los vómitos, es leche cortada y huele igualito que a la leche agria de Quesochela. Tú la hueles y huele como ácido, ¿no? Ya más nunca van a tomar leche agria de Quesochela. Tú la hueles y así mismo se ve la leche cortada y eso. La mamá te dice, no, él come, y como 60 minutos después, 30 o 60 minutos, vienen los vómitos abundantes en proyectil. No es ese que estoy sacando los gatos y el buchecito y no, es un vómito de todo lo que comió lo vomita, ¿ok? Se ve al mes de nacido. 1 o 2 semanas antes, 1 o 2 semanas después, sí, se ve como de la tercera semana de vida, como hasta el mes y medio, pero jamás vas a tener una hipertrofia del píloro en un niño de 6 meses. No vas a tener una hipertrofia del píloro en 6 meses, se ve al mes, ¿ok? El paciente se pone irritable, claro, llora porque tiene la barriga vacía, o sea, come y vomita y tiene hambre, hasta que pasan varios días y se empieza a poner letárgico. Se deshidrata, se desnutren, se constipan. El diagnóstico se hace por historia clínica, no hay más nada. Signo de la oliva, lo van a ver en todos lados, se le palpa aquí la bola, no sé qué, no lo van a sentir. Eso se palpa y el que lo describió era porque el niño estaba 1 mes, 2 meses dando vueltas y se ponían tan desnutridos y tan caquéticos que incluso se les veía y se les sentía. Pero como hoy día hacemos el diagnóstico a los 2, 3, 4 días de que empieza el cuadro, son niños gorditos y difíciles. Cuando tú la sientes, cuando tú metes al paciente al salón de operación y ya lo tienes con anestesia general y relajado, ahí sí se siente, bueno, ahí cualquiera. Pero despierto, jamás, porque el niño te va a llorar, así que no busquen el signo de la oliva. ¿Qué pasa aquí? El niño empieza a vomitar y van donde el pediatra y el pediatra le dice, no señora, está dando pecho, no ese que le está dando el pecho, no, o sea que tiene reflujo, vamos a cambiarle el pecho, que es lo más natural, y vamos a ponerle una fórmula antirreflujo, una fórmula AR. A los 2 o 3 días regresan, el niño sigue vomitando, doctor, sigue vomitando. No, debe ser que es alérgico a la vaina, a la leche, a la proteína de leche, vamos a ponerle una fórmula de soya. Le regresan y que no, que la soya no le funciona, vamos a poner una extensamente hidrolizada. ¿Te acuerdan las extensamente hidrolizadas? No, le ponen una extensamente y así, ¿no? Y cambian de pediatra, ¿no? Y el otro pediatra dice, es que usted no ha hecho caso, tiene que ponerle esta leche. Y vuelve hasta que llegan como al tercer pediatra y el tercer pediatra dice que esto puede ser esto. Y entonces le mandan el ultrasonido y hacen el diagnóstico. Pero hacer el diagnóstico a los 2 días vomitando es difícil y no todo el mundo lo hace. Entonces pasan 2 o 3 visitas hasta que alguien lo sospecha y se lo hace. Y estoy hablando pediatras con experiencia. Ahora imagínense ustedes en primer año con un bebé al mes, te llega y tú estás cubriendo urgencia o estás en cuarto de urgencia y estás ahí, o estás solo allá en el Cecilio Castillero y te tocó y la señora llega vomitando y tú, ¿y ahora qué hago?
tienes que sospecharlo y entonces pedir los estudios, porque si no lo sospechas, no vas a hacer el diagnóstico. Como todos le dicen, si tú no tienes una sospecha de una patología, no vas a hacer el diagnóstico. Entonces le tomas una radiografía y puedes ver esto, cámara dilatada. Pero realmente el diagnóstico, el gold standard es con el ultrasonido. Y si donde estás no hay ultrasonido, te toca trasladarlo. ¿Le colocas sonda nasogástrica o no? Bueno, hay una gente que sí, para descomprimirlo, que están muy así, pero otros no le ponen, no es algo que tienes que ponerle sonda nasogástrica, muchos no le ponen y le hacen los estudios. Y en el ultrasonido, que no se lo tiene que aprender, lo que el radiólogo va a ver es el píloro y tiene unas medidas específicas que dice, bueno, el píloro normal mide tanto de largo y este mide más. O el píloro normal mide tanto, mire que yo ni me la sé, mide tanto de grueso y este se ve más de 4 milímetros y debe ser hasta 3, y este se ve más grueso y así. ¿No? El radiólogo ve esas medidas que tiene una tablita y te va a decir si ve el píloro dilatado, hipertrófico, etc. Entonces, se tiene que hacer el ultrasonido, ¿okay? No es de que, yo creo. La serie esofágico-gastrointestinal que se hacía mucho antes, ya hoy día ya no se hace porque el ultrasonido te da todo y nosotros lo preparamos. Pero aquí el problema es que estos niños te van a hacer un desequilibrio electrolítico. Entonces, muchas veces tú no lo puedes, cuando llega y hacen el diagnóstico, no lo puedes operar. Porque el niño está tan deshidratado que lo que tienes es corregir el desequilibrio hidroelectrolítico, ver el bicarbonato, y cuando corriges el bicarbonato, entonces lo llevas al salón de operaciones. Y corregir ese desequilibrio a veces no toma 12 horas, o sea, llegó hoy y mañana lo opero, a veces toma 3-4 días. ¿Okay? Así que sí, a veces te toma 3-4 días en corregir todo ese desequilibrio. No hay apuro. Está hidratado, yo estoy corrigiendo, todos los días le repito en los laboratorios hasta que veo que corrige y entonces lo llevo al salón de operaciones. Así que si lo trasladas hoy, no es que se va a operar hoy ni mañana, puede que se opere pasado mañana. Diagnóstico diferencial: mala técnica de alimentación, intolerancia, reflujo. Me pasó un caso, el niño tenía vómitos, hipertrofia del píloro, le hace el ultrasonido, el radiólogo muy bueno, este es un radiólogo muy bueno, y decía, no sé, no me da. ¿Sabe qué, señora? Vamos a alimentarlo. Y él veía cuando lo alimentaba que la fórmula entraba en el estómago y veía cómo el píloro se abría, pasaba la fórmula y se cerraba. Y dice, esto no es hipertrofia del píloro. Yo estoy viendo cómo el píloro se abre y cierra. Y está pasando. Señora, ¿cuánta fórmula usted le está dando al niño? ¿Cuánta fórmula tú le debes dar a un niño de 1 mes? ¿Quién me dice? ¿Qué creen? ¿Cuántas onzas? O en mililitros o en onza. Dale, el que acierta le regala una galleta. De animalitos, pediátrica. Ya había alguien que me dijo, ¿quién sabe cuánto le debo dar? ¿Quién dice 9 onzas? ¿No? Venga, doctor, tome su galleta. Yo vi que usted dijo 3 onzas. Sí, porque tú calculas en base al peso y debe estar pesando 3-4 kilos por 150, más o menos te da eso, entonces al día, y eso tú divides entre 8 tomas y te debe estar dando más o menos unas 2 a 3 onzas, 3 onzas lo que le corresponde más o menos al mes. Esta señora le está dando 9 onzas, esa mamadera que tiene 9 onzas. Doctor, pero si él se las toma. ¿Cómo que si él se las toma? Yo le doy, él se las toma todas y me pide más. Otras que le dan pecho, doctor, que yo le doy pecho y se queda con hambre, y después yo le meto una mamadera atrás. Es que señor, eso como yo me como un arroz con pollo y después unos macarrones con salsa. O sea, son doble comida. Y el peladito así, enorme. No. Entonces, tiene que ser, la señora le da 9 onzas. Entonces, ¿qué otra cosa puede ser? Páncreas anular, pero que no lo cierre totalmente. O una membrana duodenal, que lo vimos cuando habían atresias duodenales. También, o un vólvulo gástrico, o también una malrotación por las bandas de LAD. Todas esas cosas pueden ser, pero ahí los vómitos no son no biliosos. Ahí probablemente algunos de estos casos van a ser biliosos. Y estos vómitos no tienen ni traza de bilis, ni un pedacito amarillo. Y a veces otros vómitos dicen que no, pero está amarillito. Entonces no es hipertrofia del píloro. ¿Okay? Nada por boca, algunos le ponemos sonda, lo drenamos, lo hidratamos,
corregimos el desequilibrio electrolítico. Y como le dije, lo fundamental es el desequilibrio y después llevarlo a la recuperación. Entonces, aquí lo que se hace es una cirugía de Frederick-Ramstein. Esta es la hipertrofia del píloro y si ven el músculo está bien compacto, blanco, y lo que hacemos es una incisión aquí, longitudinal, para abrir y descomprimir. Como yo vas abriendo y lo que ven aquí, que se está exponiendo, esto que se ve aquí rosadito, esta es la mucosa y esta es la fibra muscular. Y si las fibras musculares están blancas de lo hipertrófica que está, ¿okay? Se hace la incisión con el bisturí y ven cómo se abomba y ya. Se lo voy a explicar así y las damas me van a entender completamente. Ah, mira, se desconectó. Ya, vamos a esperar el chance que regrese. Imagínense que ustedes ahorita mismo bajaron de peso y tienes una falda. ¿Qué tú haces cuando bajas de peso y no quieres seguir usando la falda? Le pones una pinza y le coses aquí y le coses aquí. Pero después vino Navidad y te engordaste esas 3 libras que habías bajado. Entonces, ¿qué haces? Agarras una gilet y cortas lo que habías suturado. Lo que habías cosido, lo cortas con la gilet y la falda hace puff y se libera. ¿Verdad? Hay varias que se están riendo, ¿sí o no? Entonces, lo mismo hace, nosotros los varones no sabemos qué es esa vaina. Te pones una correa y lo resolviste. Lo que hace es que cortas con el bisturí y tú ves como las fibras musculares hacen puff y se libera la presión. Y ya entonces ya no existe la hipertrofia y eso. Lo dejas y hay casos que han vuelto a entrar años después y ahí no se ve nada porque el músculo ya después cicatriza normal. Cuando fueron a idear esta cirugía, Frederick y Ramstein, hay una historia, algunos dicen que pasó de realidad, otros no. Dice que estaban operando y en lo que metieron, estamos hablando de los años 20, 30. Imagínense la anestesia en ese entonces, se daba con éter y un montón de cosas. Entonces, metieron al paciente a operar, pero el paciente tiene un desequilibrio electrolítico muy severo. Entonces, cuando lo meten a operar, empiezan la cirugía y en ese entonces lo que se hacía era una Heine-Mikulec, que abrían todo el píloro, incluido la mucosa, abrían todo, longitudinal y lo suturaban transversal, abrían todo. Serosa, muscular, mucosa, todo, y después lo suturaban. Apenas hicieron la incisión, el anestesio le dijo: hey, el paciente está entrando en paro, está muy mal, yo creo que tienes que parar la cirugía. Y que no, pero espérate, déjame avanzar, que no, déjalo ahí, pero ya hice la incisión. ¿Abriste la mucosa? No, no abrí la mucosa, entonces déjalo ahí que no le va a pasar nada. ¿Se abrió una vez? Y al día siguiente la mamá le dice: doctor, yo creo que el niño dejó de vomitar. ¿Cómo así que dejó de vomitar? Sí. Entonces se empezaron a ver: oye, pero esto está raro. Y entonces idearon la cirugía solamente cortando las fibras musculares. Ustedes dieron acalasia. ¿Qué se hace en la acalasia? Piloromiotomía. Solamente se cortan las fibras musculares que le está causando el espasmo. No se corta la mucosa. Esto es lo mismo, muy parecido. ¿Ok? Ahora sí. Entonces es lo mismo que se hace. Entonces no se le va a olvidar porque es la pinza que ustedes le agarraron a la falda, etc. Entonces lo metes a operar y le hacen una piloromiotomía. Hay varias. Por ejemplo, la parotomía le hace una incisión aquí arriba, transversa. Hoy día nos gusta mucho la vía umbilical, le abrimos un huequito en el ombligo y a través del ombligo entramos y sacamos el píloro y hacemos la cirugía y no le queda ni cicatriz, se ve bien bonito. Y hoy día incluso lo estamos haciendo por la laparoscopía en algunos casos, que se puede hacer por el ombligo con 2 trocares más. A mí me gusta la vía umbilical porque es lo mismo que la laparoscopía y son menos incisiones, pero cada uno puede hacer la incisión que le gusta y hacer, pero todas las técnicas son lo mismo, la piloromiotomía. Preguntas de hipertrofia del píloro. Niños de 1 mes, no lo vas a ver en nada. Hace poco me dijeron que había un niño de recién nacido que tenía una hipertrofia del píloro. Y que, ¿cuántos días tiene nacido? No, tiene 2 días nacido. Dije, no. Hicieron una ultrasonido y yo no sé qué vieron y le dijeron: sí, tiene una hipertrofia del píloro. Que no, es una atresia duodenal. Efectivamente, era una atresia duodenal y yo no sé quién se estaba fumando algo y diciendo que era una hipertrofia a un niño de 2-3 días nacido. Y los neonatólogos que, ay, mira, tiene una hipertrofia del píloro. No, no tiene una hipertrofia del píloro. Los niños de 2-3 días no, son niños de 1 mes.
La vez pasada tuvimos un niño de casi 2 meses, iba a cumplir 2 meses. Y dije, qué raro. Bueno, sí tenía, pero no sé, se le dio tardía, pero hasta ahí. No vas a ver niños de 3, 4 meses con hipertrofia pilosa. Aquí hay otro caso. Y vemos como la pinza, cuando abrimos las fibras musculares, con la pinza las estiramos y las desgarramos para que la mucosa salga afuera. Y ya queda así. ¿Ok? Entonces aquí estaba el niño y le hacemos una incisión por el ombligo y casi no le queda cicatriz. ¿Preguntas? No puedo ni tocar el cable. Estos pacientes pueden presentar recurrencia. Lo que se ha visto es que después de la cirugía